En 25 años haciendo esto, nunca nadie ha encontrado un cadáver después donde yo pasa un georradar. José Bretón, que yo sepa, en pocos años va a estar en la calle. Te dieron otra medalla, ¿no?, por descubrir 500 cadáveres. Ahí había 100.000 personas y murieron más o menos 30.000 en 45 minutos. Que yo sepa, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo llevaban en gastos entre 1 millón y 2 de euros. Él, cuando nos veía con el georradar, se reía porque sabía que no había enterrado a los niños. No tenía ningún miedo. Pero sí se ponía muy nervioso con la cámara térmica. ¡Qué hijo de la gran... Que esto no sé si debo de decirlo porque se van a enfadar la policía. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ISO2 aquí en el podcast de crimen número 1, como nos gusta decir a nosotros. Eso es. Y bueno, hoy vamos a tratar con un experto en georradares. Muchos de vosotros no sabréis qué es esto seguramente, y realmente es un experto, ¿vale?, en encontrar cosas que se encuentran, por ejemplo, bajo el suelo, ¿no? Como pueden ser cadáveres, fosas, objetos, millones de cosas. Bueno, esto es un caso que da para mucho, ¿vale? Al final nosotros tampoco tenemos mucha idea, entonces vamos a preguntarle para enterarnos muy bien qué es todo este mundo del georradar, cuáles son los famosos casos en los que ha intervenido nuestro invitado, ¿vale?, que muchos de ellos seguramente que los conocéis, y vamos a ver cómo son los procedimientos dentro de este mundo, ¿no? Pero bueno, antes de nada me gustaría presentarme para los que todavía no me conozcáis. Yo soy Guille, del podcast de ISO2, y Yo, Adrián Cavalli. estamos aquí preparados ya. Y bueno, antes de nada os dejamos aquí nuestras redes sociales, ¿vale?, para los que nos queráis seguir y enteraros también de otras cositas. Por cierto, ¿Dónde vamos este fin de semana? A ver. pues como todos los fines de semana, ¿no? Tendremos que ir al Viva la Vida. No fallo, nunca. Bueno, de hecho, además, para este fin de semana, no sé si exactamente, no sabemos cuándo saldrá el podcast, pero seguramente que ya habrá un pequeño vídeo que vamos a hacer en colaboración con el local de Viva la Vida, y bueno, pues ahí seguramente que podréis ver un poquito más a fondo, ¿no? Porque los que nos veis y no sois de aquí de Alcalá, ¿no?, que siempre tenéis curiosidad, algunos nos habéis preguntado, pues vais a poder verlo en Instagram. Ahí vais a tener un vídeo en el que se va a ver un poquito el local. Y bueno, ya sin tardar mucho más, vamos a empezar ya. ¿Qué tal? Tenemos aquí hoy a Luis Avial, experto en georradares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Nada, muy contento de estar con vosotros. Igualmente, nosotros también estamos muy contentos y además muy intrigados porque, bueno, la verdad que tu profesión es algo bastante raro dentro de todo el mundo del crimen, y es algo que realmente es bastante decisivo a la hora, ¿no?, de casos muy complicados como en los que has trabajado. Pero bueno, antes de mencionar estos casos, me gustaría, pues, que nada, te presentaras un poquito y nos contaras cómo empezaste con el mundo de los georradares y cuál es tu empresa. Bueno, yo soy director técnico de una empresa geofísica que, digamos que trabajamos otros sectores como es ingeniería o contaminación, pero tenemos una derivación a solicitud normalmente de fuerzas de seguridad o del Poder Judicial para colaborar en la búsqueda, sobre todo de víctimas de crimen o desaparecidos, pero también otras evidencias de interés policial como son armamentos, drogas, explosivos, este tipo de actuaciones. Bueno, o sea que por lo que veo colaboráis mucho con la policía, ¿no?, para todos estos casos. Yo imagino que aparte de la policía también colaboráis con otro tipo de empresas, entidades o algo. Bueno, en la búsqueda de crímenes o de desaparecidos, no. Yo tengo centenares de peticiones de familiares de desaparecidos o de posibles víctimas de crimen, los cuales, claro, por desesperación, pues acuden a nosotros, pero nosotros en eso tenemos que ser muy rigurosos y siempre tiene que ser la policía la que nos pida esas actuaciones. Entonces yo siempre atiendo a los familiares, pero les digo, tienen ustedes que hablarlo con quien esté investigando el caso y que ellos nos contacten a nosotros. Vale, antes de empezar a meternos en la materia, ¿no?, de ver esos casos tan famosos en los que habéis trabajado, me gustaría que me los comentaras por encima de en qué caso has trabajado, y luego vamos a explicar un poquito cómo es el georradar antes de entrar. Cuando las fuerzas de seguridad nos piden una colaboración, suelen ser casos bastante complejos, a veces también mediáticos, claro, porque no tienen una resolución sencilla por determinadas circunstancias, ¿no?, por la poca colaboración o ninguna de los criminales, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias. Entonces nosotros, digamos, lo que hacemos es la herramienta, no la investigación. Nosotros somos la radiografía del cirujano que te va a arreglar en una operación un brazo roto, ¿no?, que te va a meter un tornillo de titanio, pero necesita esa radiografía, necesita ver dónde está el elemento. Entonces nosotros lo que hacemos es, con una serie de sistemas, no solo el georradar,
Si la investigación policial está bien hecha, lo que hacemos es verificar si hay una existencia normalmente de víctimas de crimen, pero también digo de otras cosas, en un espacio físico determinado. Eso es nuestra función. Tienes varias medallas honoríficas. ¿Cuántas medallas tienes y por qué te dieron estas medallas? ¿Qué casos son? Bueno, yo tengo 3 medallas al mérito policial, una militar y bueno, otras condecoraciones de otros países, sencillamente porque es la forma con la que ellos agradecen la resolución de un caso muy complejo, que normalmente cuando nos piden ayuda llevan ya muchos años sin lograr darles una solución, y nosotros colaboramos desinteresadamente en ayudarles a resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, es común entre las fuerzas de seguridad, no solo españolas, el condecorar a personal técnico que haya ayudado a resolver casos difíciles. ¿Nos podrías comentar qué casos son? ¿Por qué te dieron esas medallas? Y ya nos comentarías qué es el georradar. Bueno, vale. En el caso de la medalla al mérito policial del Cuerpo Nacional de Policía en España, es por el caso de los niños de Córdoba. Nosotros somos los que detectamos el tema de de la hoguera, que no estaban enterrados debajo, y resolvimos unos meses después el tema de que eran los huesos de los niños los que estaban metidos en una caja, y no es que había que buscarlos, sino que estaban ya en, digamos, los habitáculos de la policía científica, ¿no? En ese caso en concreto. Pero hemos colaborado en muchos más, es decir, tampoco es exactamente justo decir que por un caso determinado te lo dan, sino porque ellos ya ven una trayectoria, ¿no?, de ayudarles. Los Mossos de Escuadra, por ejemplo, es por 2 casos consecutivos en los que encontramos los cadáveres de las víctimas. Uno era un caso bastante famoso ahí, que es Mónica Borràs, y otro era un ciudadano albano-kosovar que habían asesinado. Pero entre estos 2 casos iguales, tanto la policía científica de los Mossos, los perros de los Mossos, los criminales que estaban ahí, y todo el mundo decía que no estaban. Y nosotros verificamos que efectivamente estaban ahí. O sea, contra todo pronóstico, ¿no? Por así decirlo. Es decir, Claro. todo el mundo decía Sí, que ahí no pero estaba. yo lo entiendo también. A ver, yo soy técnico, pero entiendo la cara de estupefacción que ponen el resto de implicados porque nunca han visto esto y no pueden entender cómo que sin tocar el suelo podemos llegar a decidir que ahí hay un cuerpo, ¿no? Sin hacer sondeos ni elementos intrusivos y agresivos. Entonces es normal, yo no me lo tomo a mal, quiero decir, es como si me viene un experto en ADN y me dice que el gen tal es no sé qué, pues yo digo, ole, porque tampoco sé nada de eso, ¿no? Entonces, pero hay que entenderlo también, ¿no? Y lo que sí es un poco preocupante, en general, yo estoy convencido que muchos cuerpos se han quedado sin localizar al no utilizar estas técnicas. Estoy poniendo 2 ejemplos consecutivos. Si yo no hubiera estado ahí, esos cuerpos no hubieran aparecido porque la policía ya daba por finalizada los registros sin hallar el cuerpo. Espera un segundo. Seguramente que estés viendo estas camisetas y estarás diciendo, oye, pero ¿y estas camisetas tan chulas de Isodus, de dónde las sacamos? Bueno, pues para conseguirlas simplemente tenéis que entrar en la descripción, porque ahí nuestro técnico Rubi habrá colocado un enlace al Intri que os dirigirá directamente a un WhatsApp en el que os pondréis en contacto con nosotros para coger cualquiera de estas 2 camisetas. Negras ya no nos quedan, ¿vale? Para los que estáis preguntando, solamente en gris y en granate, talla L. Así que nada, si quieres la tuya, ya sabes, entra y escríbenos. Gracias. ¿Hay algún caso así muy famoso en el que te hayas quedado a lo mejor con ganas de encontrar cadáveres o algo? Tengo varios que casi los considero ya familiares, es decir, por la implicación de tanto tiempo, ¿no? El caso de Publio Cordón en Francia, asesinado por los Grapo. Ahí hemos intervenido varias veces con la Guardia Civil y es un caso que es absolutamente injusto. Los terroristas le secuestran, le asesinan, cobran el dinero después de matarle y le dicen a la familia encima que se ha ido a Sudamérica. Y en ese caso yo estoy convencido que está en lo que declaró el terrorista arrepentido, que era Silva Sande, en Mont Ventoux, en una montaña, pero que es enorme, o si no, puede seguir enterrado en la propia casa donde estuvo secuestrado. Ese es un caso que sí que me da mucha pena por la familia, sobre todo, ¿no? ¿Y como Pilar Muro y sus hijas. Es tremendo lo que están sufriendo. Y otro también obvio es Marta del Castillo, ¿no? Nosotros hemos hecho varios operativos con la policía con resultado negativo. Y luego, bueno, cada vez que Antonio del Castillo nos ha pedido algo, hemos colaborado, pero también con resultado negativo. Es decir, ahí
está muy, muy complicado la resolución de ese caso. Perfecto. Pues si te parece entramos ahora un poco más tarde en los casos, pero para que todo el mundo se ponga un poco en contexto, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los georradares, cómo funciona todo esto y que la gente vaya entendiendo un poco, ¿no? Cómo son las metodologías, las herramientas que hay. Pero antes de empezar con todo esto, ya sabes, dar al botón de suscribirse, que lo tienes ahí justo debajo. Bueno, Luis, coméntanos qué es el georradar y cómo funciona este aparato. Bueno, el georradar es un tag nuclear de hospital, pero móvil, es decir, es un emisor de radiación, pero no mucho, emite más o menos como un teléfono móvil. Estás excitando lo que hay, los compuestos que hay en el subsuelo o detrás de una pared, que también hemos encontrado evidencias en paredes y en techos, y te devuelve, esa onda de radar te devuelve pues unas constantes dieléctricas, que claro, no es lo mismo el que tú tengas en un subsuelo arenas, arcillas o una tubería de PVC, que es lo normal, a tener material ostológico o un cuerpo o un fusil de asalto. O sea, la onda es diferente, ¿no? La que claro, te devuelve. La devolución de la onda es totalmente diferente. Tú tienes un sustrato más o menos homogéneo y de repente el radar te está diciendo, aquí tenemos una anomalía. Por eso utilizamos esa palabra. Hay anomalías asociables a restos humanos y anomalías asociables a una cavidad con agua. Que es como una especie de ecografía. Parecido. Lo que pasa es que ecografía es ultrasonidos, que también los utilizamos. Por eso os digo que hay varios aparatos, no solamente el georradar. El georradar es el que más visual es, ¿no? Y más se conoce. La gente ve los telediarios y dice, anda, el del georradar ha encontrado otro cuerpo. Bien, pero utilizamos muchos más. Utilizamos desde sensores termográficos multiespectrales, desde dron, para grandes superficies o para terrenos, digamos, libres, ¿no? En el campo, grandes. Y luego tenemos el georradar, pero también el perfilómetro electromagnético y el magnetómetro de Fluxgate en este caso. Es decir, son varios equipos que cada uno tiene una forma de actuar y un terreno más idóneo que otro. Y en agua, sonar de barrido lateral. El georradar, cuando envía las ondas, ¿no? Para identificar cadáveres o cualquier cosa que haya por debajo de la tierra, luego devuelve la onda y ahí es donde se detecta la anomalía. Pero cada cosa tiene una anomalía distinta. Es decir, por ejemplo, dependiendo de la anomalía que a ti te venga, ¿eres capaz de saber si es un alijo de droga o es, por ejemplo, un cadáver? No, es decir, yo soy capaz, no te voy a decir normalmente que es un alijo de droga, te digo que es un elemento geométrico con un material interno que puede ser un polvo blanco o de esa densidad y que está enterrado a 1,5 metros de profundidad en tal sitio. Si hay una investigación policial que te dice que están buscando cajas de plástico grandes o bidones con cocaína, tú ya analizas esa anomalía en relación a eso. Entonces, más o menos, por eso repito, lo importante ahí es la investigación policial, no tanto la anomalía. Nosotros, básicamente, con marcar esta anomalía sería suficiente. Porque en un caso de una investigación, si yo te digo que hay una cosa rarísima, aunque no la identifique, ya los de policía científica van a abrir y lo van a detectar. Y luego ya el análisis lo hacen ellos. Pues sí, esto es cocaína, o es hachís, o es polvo de talco. Pero tú lo que tienes que encontrar es el recipiente y el contenido. En el caso de los cadáveres es un poco diferente, porque tú lo que detectas es normalmente ya el material ostológico. Puede ser de un animal también, y eso nos ha pasado. Porque claro, hay también perros que se entierran, caballos, vacas, de toda clase de elementos con material ostológico. Pero sí, la señal del material ostológico es diferente a la de la tierra que le rodea. Perfecto, antes nos has dicho que además del georradar también utilizáis otras herramientas, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuál es la herramienta que utilizáis en el agua, me habéis dicho? Sonar de barrido lateral. Eso es que es como lo de los submarinos. Eso sí que es, sí, es una ecosonda en realidad de hospital, es ultrasonido, y entonces atraviesa el fluido, el agua, aunque no haya una turbidez bien grande, y te detecta que hay un objeto, un elemento raro, y te devuelve ese ultrasonido. Entonces es como el eco justo de un submarino con los sonares. De hecho es la misma tecnología. Lo que pasa es que ahí tienen otras variables. Entonces ese es específicamente para agua, ¿vale? Luego el perfilómetro electromagnético es parecido al radar, es resistividad en vez de ser impulso electromagnético, y es que está metiendo una onda en el subsuelo que te está leyendo igual un subsuelo homogéneo con una resistividad determinada. Si tú le has introducido una persona ahí enterrada, ahí te pega el salto porque te está diciendo que ya no es arcillas o arenas, sino que es un cuerpo.
Entonces, ese se utiliza mucho en terrenos, digamos, agrestes que no permiten el uso del radar. El radar va en un carrito, como el de un bebé. Sus oyentes se hagan a la idea, ¿no? Un carrito de 3 ruedas con el que lleva un bebé, eso es parecido al radar. Tú vas andando con él y vas andando con él, chequeando pero con las ruedas, zonas. y él va leyendo hacia abajo. El perfilómetro en realidad lo llevas en el aire. Es como una raqueta doble, digamos, un esquí grande. Entonces puedes pasar por suelos que son absolutamente inhábiles para el radar, pero él va metiendo esa misma señal. ¿Cuál es el suelo más complicado para vosotros de detectar un cadáver? Con arcillas. Con arcillas saturadas el radar no funciona. Vale, ¿cuál es el suelo con arcillas saturadas? La tierra está roja, ¿no? Supongo que... Bueno, el suelo con arcillas es el suelo con arcillas, o sea, no sé definírtelo. Es que la composición mayoritaria son arcillas. Por ejemplo, en Guadalajara, Eso te iba a aquí al decir, lado, ¿no? es el único sitio donde, haciendo un trabajo normal, no era de víctimas de crimen, tuvimos que dejarlo porque no se veía nada. O sea, es el terreno este que tiene a veces olivos, ¿no? Y todo esto que es como más arcilloso así, ¿no? Bueno, a ver, un suelo normal suele ser sedimentos, limos, áridos y arcillas. Entonces, el truco es el porcentaje de arcillas. Si llega a estar saturado ya a más de un 50 o un 60%, la onda de radar no penetra. O sea, para no dar ideas a los malos, Claro, es que le te iba a estamos decir, dando ahora mismo un criminal, si decide enterrar el cuerpo en un terreno arcilloso... sería Bueno, difícil bien, que el pero para radar- eso tenemos el perfilómetro. A él no le importa para nada las arcillas, porque es resistividad. Y tenemos, por ejemplo, un magnetómetro de Fluxgate, que en realidad es para campo magnético local, pero hoy en día también detecta cualquier elemento, por ejemplo, metálico que lleve adherido el cuerpo. No sé, un teléfono móvil, llaves, este tipo de cosas. O sea, tú, el georradar, ¿qué porcentaje dirías que te da de probabilidad a la hora de encontrar un cadáver? Bueno, yo te diría que el 100%, pero lo explico. Primero, con perdón, pero el técnico tiene que tener experiencia, porque si no, tú no estás viendo un cadáver. La gente se cree estas series norteamericanas en el que el georradar te está marcando una cabeza con los ojos y los dientes. No, te está marcando, digamos, una especie de nebulosa, una cosa redonda, así, gaseosa, pero porque te está diciendo que eso es un corte del terreno y que ahí hay ese elemento difuso, que puede ser un cuerpo en descomposición, etcétera. Entonces no es que te dé la imagen de un cuerpo, pero sí la señal, la anomalía es muy clara. Entonces eso, si hay una investigación policial adecuada, el técnico del georradar es experto, te lo va a marcar. Lo que nunca te va a decir el georradar es si es un animal o es un humano, ¿vale? Entonces, ¿qué se necesita? Todos estos sistemas son multidisciplinares. Investigación policial, experto de georradar y policía científica o forenses, que son los que ya tienen que abrir y decir si esto es esta persona que estamos buscando o es otra cosa. Pero en 25 años haciendo esto, nunca nadie ha encontrado un cadáver después donde yo pasara un georradar. O lo hemos encontrado nosotros o no estaba ahí. Entonces nunca se ha traspapelado, digamos, esa señal. O sea, que tu palabra es un 100% cuando dices que hay un cadáver ahí. A ver, si yo tengo acceso al terreno y puedo hacer una buena malla, yo siempre les digo a la policía, tan importante es encontrar este cuerpo, que maravilla por la familia, por ustedes, que certificar al 100% que no está. Porque entonces ustedes tienen que investigar otras circunstancias, no que el asesino la mató aquí o la enterró. Y hasta el momento nunca nadie ha encontrado después un cuerpo, repito, donde nosotros hemos pasado un georradar. ¿Y en algún momento de los que tú estás con el georradar buscando cadáveres, te has encontrado algo raro que no fuera un cadáver? Cosas raras, sí, muchas, pero relativamente normales. Lo que decimos, animales, alteraciones del subsuelo que no entendemos el porqué, una zanja rara con unas piedras metidas, bueno, pues eso tiene una explicación. Lo que pasa es que a lo mejor esa zanja se ha hecho hace 1000 años y entonces es un elemento que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando. Y luego cuestiones geológicas, pues sí, toda clase de cosas rarísimas, cavidades, formación inicial de cavidades o enteras, o de repente, esto sí ha sido curioso, por ejemplo, la última búsqueda con la Guardia Civil en Córdoba, que es una mujer también de las que ya considero casi familia, ¿no? Ángeles Zurera se llama. Esta mujer asesinada claramente, y yo voy a decirlo que muy probablemente por el marido, ¿no?
Se la ha buscado ya varias veces. Hemos estado hasta en lagunas, hemos hecho de todo, con la Guardia Civil y la Policía Judicial, ¿no? Y en el último intento, que es un testimonio, que es mi esperanza en relación al caso de Marta del Castillo, ¿no? Que pase algo parecido, pero bien, que es otro interno en la cárcel que dice una serie de cosas que él no puede saber, nos marca un área, y al ir con la Guardia Civil es una señal tremenda de cal en un punto determinado, ¿no? Y una anomalía inferior también rara, que prácticamente dábamos por hecho ya que era el cuerpo de esta mujer con cal. El presunto criminal tenía máquinas de obra pública, entonces es sencillísimo abrir una zanja con un cazo, meter el cuerpo, echar cal y volver a taparlo en medio del campo. Entonces todo coincidía. Bueno, pues cuando abrimos no era el cuerpo, era un bloque de cal tremendo que nadie sabe por qué está ahí. ¿Es posible que fuese para despistar? Yo lo que iba a decirte es que yo no descarto que lo haya hecho el asesino aposta, para reírse un poco de la investigación. Porque era un bloque de cal que es muy difícil incluso meterlo, salvo que tengas una máquina de estas Caterpillar con un cazo. Y es imposible que se forme cal Es debajo absurdo. del... O sea, es un bloque de cal ahí en medio cuando alrededor no hay. Y esta persona de la prisión os dijo más o menos que estaba por ahí. O sea que puede ser perfectamente que se estuviera riendo de la investigación, ¿no? Esto habría que preguntárselo a la Guardia Civil, pero yo no lo descarto, porque ha sido una cosa rarísima. El otro caso que mencionaste que te condecoraron de Córdoba, ¿nos puedes contar un poquito esa historia? ¿Cómo es? Bueno, la historia es tremenda. Es, digamos, la búsqueda en la que más esfuerzo se ha hecho, sin duda, en la historia moderna de España, ¿no? Son dos niños, Ruth y José, que desaparecen en un parque, según el padre, y el típico caso que se complica de manera absurda, ¿no? La policía entra, no sé si es ese día o al día siguiente, en la finca de este señor, que es José Bretón. Ese sí que es un criminal porque está condenado por estos crímenes, y los policías que entran ven restos de una hoguera y unos pedacitos blancos. Entonces ellos precintan el área y llaman a policía científica. Y en principio, aunque es muy difícil hasta para un policía pensar que estás hablando de que eso que estás viendo ahí es que un padre ha carbonizado a sus propios hijos, porque es muy difícil de que nos entre en la cabeza, ellos, hay algún policía ahí ya que lo dice, esto debe ser esto, pero cuando llega la forense se equivoca, nadie sabe el motivo y declara que esos huesecitos son de animales. Entonces ahí se para el tema, nos llaman a nosotros, esa noche acudimos y digamos que la teoría que tenía en ese momento dado, estamos hablando de horas, también hay que entender a la policía, de horas y de una presión tremenda porque son dos niños. Ellos empiezan a pensar que la hoguera se ha puesto para tapar que los niños están enterrados debajo. La hoguera está hecha sobre arcilla, justamente, no saturada, pero había bastante arcilla. Tú mojas esa arcilla y metes ahí 900 grados y es como si tenemos un horno cuando estamos cocinando el pan o el cordero en un lado. Eso se te queda como un ladrillo. Y entonces los perros no pueden oler gases porque no hay salida de gases. ¿Vale? Esa es un poco la teoría que tenían los investigadores esa tarde. Pero nosotros llegamos, ahí estaba José Bretón, estaba el juez, estaba todo el mundo, ¿eh? Logramos que antes de destrozar esa zona, ya al pasar el radar, al abrirlo, a no sé qué, hicimos termografía infrarroja con una cámara terrestre. Y ahí yo me acuerdo de tener a José Bretón detrás y al comisario y al juez, y yo le digo, oiga, aquí hay algo raro porque esto tiene una forma, pero los policías al momento es verdad que están ahí ya un poco alterados y me dicen, bueno, pero pase el radar que los niños deben de estar enterrados debajo. Entonces eso lo guardamos, ahí se queda, pasamos el radar y yo les digo a la policía y al juez que ahí no están los niños, que ahí no hay ninguna anomalía asociable a un cuerpo. Estamos hablando de 24, 30 horas, eso canta como un árbol de Navidad encendido, ¿sabes? No es un hueso de hace 80 años. Entonces le digo, ahí no hay nada. Ellos no se lo creen y dicen, no, pero vamos a abrir. Le digo, muy bien, pero traigan maquinaria, porque esto está como una piedra, pero debajo no hay nada. No, a mano, dice el juez o quien sea. A mano no pueden, ya traen una maquinaria y excavan hasta 3 metros de profundidad, no hay nada. Y ahí desaparece el escenario del crimen.
buscando a los niños, lógicamente. Entonces, después de eso, por resumirlo, estamos colaborando con ellos, buscando en el resto de la casa, en el jardín, en los tejados, en el subsuelo, en todos lados, porque no se escatimaba el que tenían que aparecer esos niños. Y la policía sabía, por los motivos que sean, por otras investigaciones que hacen, que los niños no habían salido de ahí. ¿Vale? Entonces, todo el rato me decían, los niños están aquí. Bueno, pues ahí seguimos haciendo todo esto. En el intervalo os diré que uno de los días, con José Bretón ahí, que estamos pasando el radar, el carrito este que os digo de 3 ruedas, viene José Bretón, que viene siempre con un policía, que es el que se está fijando dónde mira él. Es un policía entrenado para ver si tú eres un criminal, si todo el rato estás mirando aquí, indicaría que aquí no está enterrado detrás de la pared la suegra, pero que tú vas a mirar en un momento dado de refilón, porque siempre te va a preocupar no haber dejado ninguna... No sé, estas historias de criminalística que... De comportamiento... De comportamiento, exacto, pero que pueden tener su base o no. Pero bueno, él iba con él y entonces José Bretón se acerca, así, posado, el policía al lado, y el comisario aquí conmigo, y dice, ¿esto qué es? Tiene una voz muy particular, no le quiero hacer burla. Pero le dice, ¿esto qué es? Y el comisario le dice, yo había descubierto a una mujer y un niño asesinados una semana antes, para la Policía Nacional, en Huelva. Entonces el comisario le dice, José, esto le va a meter a usted 40 años, porque este hombre nos acaba de encontrar a una mujer y un niño, lleva colaborando en otros años, y el tipo que oficialmente en ese día estaba desesperado buscando a sus hijos que se los habían secuestrado, dice, así, busquen, y se da media vuelta. Claro, yo que no sabía nada de las particularidades, cuando oigo eso, el comisario me mira como diciendo, no diga nada, luego me explica, no, es que este es el criminal, obviamente. No es que estemos buscando a los niños, nosotros sabemos. No, espera un segundo, o sea, dijo que busquen, como burlándose de... Totalmente. Que hijo de... Claro, ¿qué pasaba? Luego nos dimos cuenta, porque claro, todo después es muy fácil de ver, siempre, en cualquier circunstancia. Tú ya entiendes lo que ha pasado. Él, cuando nos veía con el georradar, se reía, porque sabía que no había enterrado a los niños. No tenía ningún miedo. Pero sí se ponía muy nervioso con la cámara térmica, cuando hicimos lo de la fosa, porque él sabía que los había matado ahí. Bueno, pero me he desviado con lo del José Es que me Bretón. parece fuertísimo que José Bretón se burle de la escena del crimen ahí delante de la policía. Sí, bueno, psicópata total. Totalmente psicópata. Y de hecho, os hago otro inciso interesante, que es, porque esto no lo sabe nadie. Cuando yo voy a declarar al juicio, que él está ahí, la policía me avisa y me dice, oiga, mucho cuidado, estamos teniendo muchos problemas con él. Te mira fijamente, con ojos de loco, no parpadea, te va a acosar para ponerte nervioso, y tú no entres bajo ningún concepto a discutir con él, ni con su abogado. ¿Vale? Entonces, yo explico lo que he hecho al juez y cómo hemos hecho la parte que nos corresponde, y él habla con el abogado, y el abogado me dice, bueno, pero ustedes dos cuando pasaron el georradar no encontraron nada, ¿no? Le digo, no. ¿Qué hubiera dicho yo? Si no me avisa la policía, le hubiera dicho no, porque su cliente quemó vivos a sus hijos, por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar enterrados? Yo quería haber dicho eso, pero la policía me dijo, ni de coña. Cuando yo se encontré al comisario me dice, si tú dices eso ahí, ese tipo salta del banquillo y se tira a tu cuello. Yo le digo, pues ojalá lo hubiera hecho, porque directamente no sé lo que hubiera pasado ahí, ¿no? Pero bueno, hay que comportarse y decir no, porque es verdad, da igual. Los huesos ya los había encontrado la forense, lo que pasa es que se equivocó. Ese es el tema de los niños de Córdoba. Bueno, pues esto tiene un epílogo todavía más interesante. Estamos buscando por todos lados, y yo, en medio de esta búsqueda que ya llevábamos 6 meses o 9 meses, me llama la policía y me dice, vamos a ver, justamente con el sonar, si no vaya a ser que los haya echado al río que está al lado de la finca. Y vale, estábamos en esa. Yo ese fin de semana, antes de ir a Córdoba, voy a buscar una fosa de la Guerra Civil con el profesor Echeverría, que es el mejor forense que hay en España, y él ha colaborado en este caso y en otros, ¿no? Yo siempre le he llamado. Y entonces, en esa fosa, que es un pozo de la Guerra Civil, donde habían fusilado a gente y los habían tirado ahí, sacamos el agua del pozo, yo meto las cámaras, digo, ahí se ve algo, y Paco Echeverría, entonces, al sacar el agua, mete a un par de espeleólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que bajan hasta abajo, luego se mete él,
y encuentran los huesos, ¿vale? Hay huesos humanos que los van sacando para luego analizar. Y al terminar eso, nos vamos a un bar, que de aquí viene la historia de los huesos en el bar, pero no es así, que luego cuenta la forense, digo. Él, sentado en la terraza del bar, me dice: ¿qué estáis haciendo en Córdoba? Y yo le digo: no, yo nada, estoy colaborando pues con el georradar, la termografía, pero tengo una cosa muy rara. Me dice: enséñamelo. Este hombre, en vez de hablar de fútbol, de toros, con perdón, de mujeres o de lo que sea, es un obseso de su trabajo, ¿no? Y es el mejor forense. Y entonces yo le saco el ordenador y le enseño, le digo: mira, estas termografías de la hoguera, que yo insisto que es que son cuadradas y nunca hay una disipación térmica cuadrada en una hoguera. Puede ser redondo o puede ser elíptico. Le digo, al ser cuadradas, yo entiendo que esto es la huella de un reflejo de un elemento que ha dado la radiación hacia abajo. Y me dice: sí, yo creo que tienes razón. Han debido de construir ahí un elemento como un horno. Y me dice: ¿había alguna mesa metálica ahí? Le digo: sí, había una mesa metálica, que es donde comíamos con los policías todos los días ahí. Me dice: pues a ver cómo era de tamaño, se la enseño, ¿no? Me dice: pues ¿esto equivale al tamaño de la huella? Le digo: sí. Me dice: él ha puesto esa mesa ahí y ha metido acelerantes, y lo que tú estás viendo con la termografía es el reflejo, digamos, rectangular de esa mesa en el suelo. Y le digo: vale, pero es que los huesos que aparecen ahí, Paco, son de animales. Y él dice, sin haber visto un solo hueso, sin haber visto nada del sumario, sin haber estado ahí en la vida, me dice: bueno, yo pienso que se pueden haber equivocado, ¿vale? Pero yo necesito ver esos huesos. La mesa en la que estabais comiendo era la que había utilizado José Bretón para calcinar a los hijos. Sin darte una foto, pero te la puedo conseguir, pero no la tengo aquí ahora. Hay una foto hecha por la propia policía que se ve toda la escena del crimen, sin darnos cuenta. Pero brutal. ¿Por qué digo esto? Porque el último día, entramos al día siguiente, me parece, de los asesinatos, digamos, pues estamos ahí 2 días, no sé qué, analizando todo. Al principio no aparecen, y por la mañana del segundo día o lo que sea, el comisario dice: vamos a hacernos una foto de grupo. Todo esto con todas las cámaras de televisión en la puerta, el lío que había montado, ¿no? Entonces, ¿dónde la hacemos? Donde dice un inspector: aquí, que no nos ven, donde la hoguera. Él había hecho la hoguera porque era el único sitio que prácticamente no se veía desde ningún lado. Entonces nos hacemos la foto ahí y yo tengo esa foto, ¿no? Entonces está la forense, que se equivoca con los huesos, que ese es otro capítulo aparte. Está el comisario, estoy yo y están 2 o 3 de policía científica, ¿vale? Nos ponemos ahí, ellos colocan un trípode como los vuestros y una cámara y nos hacemos una foto ahí. Yo utilizo esa foto porque está hecha desde el mismo sitio que yo hice la termografía por la noche anterior. Entonces luego yo he montado la termografía de lo que había en la hoguera sobre esa foto que representa el espacio. Que claro, él utilizó el mismo espacio para que no le vieran mientras hacía la hoguera y mataba a los niños, ¿vale? Entonces, esa foto, digamos, representa el crimen porque ahí sale la mesa, que está un poquito apartada, sale una maza tremenda, sale una especie de serrucho, me parece, y sale un cepillo de púas. Eso es todo lo que utilizó él para ir moviendo los restos de los cuerpos para que se carbonizaran más. Y con la maza le golpeaba para que se hicieran huesecitos. Esto está demostrado. Y la mesa, claro, había una mesa de hierro ahí en el jardín, pues nos sentábamos a comer en esa mesa. Poníamos ahí los bocadillos y las pizzas y comíamos. ¿Tú luego cómo te sentiste en plan de decir, es que es posible que haya estado comiendo no, en sin la menor duda? Es así, pero bueno, el criminal es el padre. Nadie hacía esa hipótesis. Cuando tú ves esa foto, estás viendo todos los elementos. Es más, hay una carretilla. El comisario me decía, esa carretilla la utilizó para sacar los cuerpos del coche y llevarlos a la hoguera, para no llevarlos en la mano. ¿Y no se quedaron restos de ADN ni en los cepillos, ni en la carretilla, ni en ningún lado? Ahí yo ya no te puedo decir, porque eso es, digamos, responsabilidad de la policía científica. Si han analizado eso, no lo sé. ¿Y no te comentaron nada la policía de eso? No. Claro, policía, porque tú hasta qué parte tienes conocimiento de todo. Ninguno. Normalmente, cuanto menos te digan, mejor, porque si no me mediatizan. Vas condicionado, ¿no? A la hora de... Y ellos tampoco pues te van a explicar. A mí me decía el comisario,
Luis, los niños no han salido de aquí. Y cuando él me lo decía así, era porque tenía algún tipo de prueba Sí, un indicio. de algo. que, o indicios de que no habían salido de ahí, pero no me explicaba por qué. No me dice, pues tenemos 3 repetidores y sabemos que no. Hemos visto el coche al salir y el especialista que le conozco, que analizaba si iban los niños o no, esto muchos meses después, dice que no salieron, que el coche iba vacío, cuando ya salen de la finca. Es decir, ellos no te dicen eso, porque estás contaminando, digamos, la toma de datos. Entonces te dicen, Luis, aquí. Yo le digo, ¿seguro, comisario? Sí, aquí, en esta finca. Pumba, empiece. Y normalmente acierta, si la investigación es buena. Pero a mí no me dan los datos, ni yo los necesito para nada. Si a mí el georradar no me indica que hay un cuerpo enterrado, me tiene sin cuidado si ellos saben perfectamente quién ha sido, quién no, la hora y el móvil. Eso a mí no me interesa. Me interesa el espacio. Oigan, no me haga buscar aquí cuando el asesinato ha sido a 8 kilómetros de aquí o a 5 metros. Si yo no paso los equipos por encima, no vamos a encontrar nada. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Que al final se descubre dónde están los cadáveres y cómo fue, ¿con qué sensación te vas tú a casa? Porque también estás viendo al asesino, estás tratando con él. ¿Con qué sensaciones te vas a casa? Bueno, tú te tienes que abstraer de eso, ¿eh? Totalmente. Y eso le pasa a los policías. Por ejemplo, el primer cadáver que encuentro yo son 2, madre y hijo, asesinados por el padre. El padre se llama Ramallo y se escapó a Francia. El mismo día que vio que estaba el georradar ahí, se escapó a Francia y luego fue extraditado y condenado. Nunca se me olvidará que cuando ya estamos sacando, sale un triciclo de niño pequeño, salen libros de cuentos, salen otras cosas que no voy a nombrar, ¿no? Pero empiezan a salir huesos de la madre y del niño. Y había un policía comiendo un bocadillo y el tipo, no cerca para que no cayeran a él, pero estaba comiendo el bocadillo y siguió comiendo el bocadillo. Y yo estaba con unas náuseas tremendas. Era el primer cadáver que ves y encima de un niño, ¿no? Entonces, luego me lo explicaron y me dijo el jefe, Avial, no se asuste de eso. Esta gente lleva 27 años investigando asesinatos. Si él se sensibiliza tanto como usted, no puede trabajar en homicidios. Entonces, el policía estaba feliz porque habíamos encontrado los cuerpos. Por lo tanto, se podía detener al asesino, etcétera, etcétera. Y sigue comiendo su bocadillo encantado. ¿Vale? Entonces, hay que separarse de ese tema. Yo he estado con Miguel Carcaño, he estado con el Silva del Grapo, he estado con los criminales que os he comentado de Cataluña, y para mí es como un señor sentado en una silla. No tengo ninguna sensación particular. Únicamente, por ejemplo, sí me pasó con José Bretón, en el sentido de que la anécdota que os he comentado pues fue tremenda, de que yo ya le miraba como diciendo, este es el asesino. Pero hay que intentar no entrar en ese juego, porque a mí no me beneficia para nada. Yo soy un técnico, yo tengo que ser muy aséptico e intentar encontrar lo que están buscando, si está ahí. En el caso de Miguel Carcaño, ¿en qué parte entras tú ahí con el georradar? Bueno, yo entro cuando él declara, en el 2013 estamos hablando, de que la ha enterrado en La Majalova. Entonces, a mí la policía me pide colaborar con georradar. Vale, un segundo. Si puedes comentar un poquito el caso de Marta del Castillo para la gente de Latinoamérica que no conozcan el caso. Bueno, pues Marta del Castillo es una niña de 15 años, me parece, ¿no? O 16, cuando desaparece, que se va una tarde de casa y ya nunca vuelve, y que ha tenido una búsqueda increíble, digamos, por parte de la Policía Nacional, con resultado infructuoso, pero que siempre ha estado en la máxima exposición mediática, ¿no? Porque es como el resumen de una víctima de crimen que los asesinos logran engañar tanto a los equipos de élite de la policía, a los fiscales, a los jueces, a todo el mundo, y para mayor curiosidad los asesinos, en mi opinión por lo menos, no tienen un nivel ni siquiera cultural o intelectual muy alto, excepto quizás otro responsable de ese asesinato que es un poco mayor que ellos y es más inteligente, ¿no? Entonces, esa mezcla de que 4 o 5 macarritas, no sé, en Argentina se llaman motochorros,
en Colombia sicarios, en fin, ni siquiera llegan a ese nivel, hayan podido engañar a todo el mundo, es lo que hace raro este caso, ¿no? Y la segunda parte es que encima, una vez que matas a esa chica, a esa niña, ni siquiera les dan el descanso a los padres, ¿no? De tener una tumba, que es lo único que ellos quieren ahora mismo, ¿eh? Poder enterrar a su hija y llevarla a flores. Entonces esa mezcla de crimen más sufrimiento infinito es lo que hace muy raro este caso en concreto. Vale, me estabas comentando en la parte que entrabas tú en la investigación de Marta del Castillo, ¿no? Bueno, cuando surgen los datos que dice Miguel Carcaño de que la ha enterrado o la han enterrado en esta finca de la Majaloba, la Policía Nacional nos pide colaborar con el Georradar, ya que somos expertos en eso, en esa búsqueda. Y nosotros colaboramos en varias veces con ellos en marcar una zona muy determinada de la Majaloba, con resultado negativo, es decir, encontramos varias anomalías que hubo que verificar con apertura, pero que eran huesos de animales, que eran piedras o zanjas que no tenían que ver con los hechos investigados. ¿Cuántas zonas llegasteis a investigar en el caso de Marta del Castillo? En el caso de Marta del Castillo, nosotros, por ejemplo, es que esto no sé si debo de decirlo porque se van a enfadar la policía. A ver, nosotros marcamos, por ejemplo, en un momento dado 9 puntos para abrir, para verificar. Claro, estamos hablando de una finca con trabajos agrícolas muy grande, que tiene muchas actuaciones de tractores, de zanjas, de riegos, de miles de cosas. Por lo tanto, nos salen anomalías, sobre todo de terreno excavado. Marcamos, me parece, 9. La policía abrió 3. ¿El por qué abrió 3 y no 9? Lo desconozco. Yo lo pregunté a mandos policiales que estaban ahí, me dijeron que porque ellos abrían en las zonas que nosotros habíamos marcado y que les coincidían con su investigación, pero no en las otras. O sea, tú marcaste 9 puntos. 9 puntos. Y solo... a mí me consta que se abrieron 3. ¿Y los demás puntos por qué no? No lo sé. Si cuando tú siempre que marcas siempre se revisa, ¿no? A ver, siempre se debe de revisar. Esa es mi opinión. Y más llevando en ese momento dado, pues llevaba 11 víctimas de crimen, pero quiero decir que se ve que el trabajo se hacía seriamente, ¿no? Yo hubiera abierto a las 9. Ahora, ¿se han abierto después sin que yo lo conozca o no sé qué? Ni idea. Quiero pensar que sí, pero no me consta que se hayan abierto el resto. O sea que es posible que el cadáver de Marta del Castillo siga en uno de esos... Pudiera ser. Madre mía, o sea... Una pregunta, antes de nada. ¿Tú conociste a la familia de Marta del Castillo? Sí, claro. Vale, y te llevas con ellos, imagino, tienes una relación. ¿Y crees que a lo mejor que hablemos de este tema pudiera molestarles ya? ¿O qué sensación crees que pueden tener? A ver, ellos están, yo creo, tan desesperados que... Pero esta cosa que os acabo de explicar, él lo sabe. Yo se lo comenté también en su momento. ¿Vale? O sea, el padre de Marta del Castillo sabe que existen esos 9 sitios donde se podría haber buscado. No, a ver, es que no son 9 sitios. Dentro de un área, 9 anomalías. Vale, de esas 9 anomalías... Él estaba ahí. Él es conocedor, nosotros, ¿no? Él es conocedor y le habrán explicado lo que sea. Obviamente no hay 9 Martas del Castillo enterradas. Es decir, puede ser que esos otros 6 que no hemos abierto, pues igual sean zanjas con piedras o alguna cavidad kárstica que se ha creado geológicamente. Pero, hombre, mi opinión, y en esa época se tenían que haber abierto los 9. ¿Qué te dice a ti tu experiencia y tu intuición? ¿Qué te dice a ti? Que es muy peligroso no abrir todos los puntos que te marque un especialista. Más cuando son puntos clave, ¿no? Que claro, esto es la zona. Pero eso, repito, lo tienen que analizar otros mandos de este tema, no yo, ni vosotros. Es decir, quiero pensar que luego se hayan mirado, ¿vale? Pero es así. Os pongo el caso anterior que hemos hablado, anterior al de los niños de Córdoba. Cuando yo encuentro a esta mujer y a su hijo en Huelva, nosotros, porque claro, qué bonito es decir, oiga, hemos llegado y lo hemos encontrado al momento, ¿no? En ese campo les marcamos 3 sitios a la policía y dijimos, hay 3 anomalías asociables a estos hechos. Entonces, al ir con la policía científica, empezamos por la señal número 1, aunque es verdad que la 2 ya la habíamos marcado como prioritaria, ¿no? La señal número 1 era una zanja donde
se había metido una tubería de riego y entonces había salido agua y se había creado una cavidad medio rara. Se abre y no hay nada, se cierra. Se pasa al punto número 2. El punto número 2, cuando lo abrimos, era un antiguo pozo tapado que este hombre, el asesino, por la adrenalina que tendría, había movido 500 kilos de piedras. Eso está pesado, ¿eh? O sea, 500 kilos, no, pero no una piedra de 500 kilos, muchas pequeñitas, pero en total 500 kilos. Y lo había colocado encima de los cuerpos que había metido en el pozo. Entonces el radar nos marcaba que debajo de esas piedras había algo raro, ahí estaba la mujer y el niño. Entonces cuando ya se abre ese punto número 2, ya no se abre el número 3. Porque es absurdo, ya se ha encontrado a la mujer y el niño. Pero si no hubieran estado ahí, se hubiera abierto el 3. Y a lo mejor estaban enterrados ahí, que era una caseta en ruinas. ¿Vale? En este caso, yo entiendo que hay que abrir siempre. ¿Para qué llamas a un especialista si no vas a abrir todos los puntos? Pero eso tiene que responderlo. ¿Y el padre de Marta del Castillo cómo se tomó cuando tú le dijiste que quedaban todavía 6 puntos por abrir y que no se habían abierto? Bueno, yo no quiero hablar de lo que piensan otras personas o lo que me han dicho otras personas en un caso tan delicado, ¿no? Pero bueno, esto se le comunicó y él pues hizo las averiguaciones correspondientes. La verdad es que es un caso muy delicado, pero claro, yo me pregunto, tú marcas 9 puntos claves donde podría estar el cadáver de Marta del Castillo, ¿y qué pasa ahí para que no sigan investigando esos 6 puntos que quedan? Bueno, pero eso hay que preguntárselo a los investigadores, que no hay que... A ver, nosotros no somos unos magos con varita y los demás son unos inútiles en absoluto. La Policía Nacional ha hecho un trabajo excelente y eso lo he discutido yo con Antonio del Castillo siempre. Pero es un sitio muy difícil, unas circunstancias sociales, digamos, también muy raras, una presión mediática tremenda, una presión familiar. Cada vez que ha surgido digamos, una nueva novedad, en este caso, perdón por la redundancia, la policía ha ido y lo ha mirado, que si en el vertedero de Camas, que si en el río Guadalquivir, que si en Majaloba. El por qué en un caso concreto se abren, que a mí me conste, porque me puedo estar equivocando, y lo hayan abierto después, sin publicidad, pero cuando se abrió eso, abrimos 3 de 9. Pues desconozco el motivo. A mí el que me han dicho oficialmente era que no coincidía con su investigación. Pero, por tanto, yo eso lo tengo que respetar. Pero Luis, o sea, claro, si se dejaron millones de euros en el vertedero, en buscar ahí, ¿no? ¿Qué tiempo y qué coste le podría llevar simplemente investigar los puntos que había? Ah, no, claro. Y me lo estás poniendo muy sencillo. Eso hubieran sido 3 horas de trabajo más ese mismo día. Bueno, vale, bien, pero yo no soy portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, eso igual tendrán que explicarlo ellos. Esos puntos igual, a día de hoy, yo supongo que ya se habrán... Yo quiero pensar que se hayan investigado. Si me dices que el coste es mínimo y son 3 horas de... Coste mínimo. Ahora imagino que incluso costaría más, ¿no? Porque tendrían que llevar otra vez toda la maquinaria, todo el tal. Sí, no, pero a ver, yo quiero pensar seriamente que se han investigado después de alguna manera. Quiero pensar eso. Vale. ¿Te frustra a ti esta situación de que no se haya dado? Bueno, es un tanto desconcertante, porque repito que se ha hecho en contra de lo que puede pensar Antonio del Castillo y mucha gente. Yo creo que se ha hecho un trabajo tremendo. La gente que ha estado ahí investigando esto se han dejado la piel. Pero son estas cosas de la vida que pasan. Sí, que pasa y tampoco busques un porqué más allá. Os voy a poner otro ejemplo explicativo de esto. En uno de estos 2 casos que os he dicho de los Mossos de Escuadra, en un momento dado, el comisario que está ahí al mando me dice: Avial, vamos a dejar ya de buscarlo porque ya hemos mirado en toda la casa y no hay nada. Y le digo, ya eran muchas horas de orden de registro con el presunto asesino ahí, todo el mundo, todos. Y entonces le digo, como usted diga, comisario, pero nos falta esa caseta del fondo. Y es cuando me dice, no, pero la han mirado los perros y científica y dicen que ahí no puede haber pasado nada. Y yo le digo, bueno, usted sabrá, pero usted tiene aquí 20 policías, esos en media hora sacan todo eso. Había hasta telarañas, es verdad que parecía que no había entrado nadie ahí en 20 años. Le digo, ustedes pueden sacar esto en nada, en media hora. Y acuérdese lo que yo le he dicho, que tan importante es encontrar a esta persona, en este caso Mónica Borràs, como
verificar al 100% que no está aquí. Este hombre era espeleólogo. Entonces la alternativa que me decían la policía era que o la había enterrado en la casa o la había metido en una cueva. Ponte a buscar en las cuevas de ahí de Barcelona. ¿Espeleólogo qué es exactamente? Es que se meten en cuevas. Ajá, vale. Entonces, imagínate lo que es buscar en cuevas. Y le digo, si ustedes retiran esto, no está este cuerpo, muy bien, pero lo hemos verificado al 100%. Y él me mira y me dice, pues tiene usted razón. Venga, total, dice pum, 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 y en media hora lo despejan. En 8 minutos encontramos a esa mujer ahí. Si el comisario en vez de ser una persona razonable y que le interesa su trabajo, está cansado realmente o ya está harto, porque hay que ponerse en su lugar, de que están todo el día investigando este tipo de cosas y debe ser ya muy estresante, muy agotador, hubiera dicho, no, pero ya lo dejamos, señora Vial, muchas gracias. Pues Mónica Borràs seguiría enterrada en esa caseta y su marido y asesino estaría por la calle tomando vinos ahora mismo en vez de estar en la cárcel. Entonces, en mi opinión, si un experto te dice que hay 9 sitios, abre 9. Es más, yo no abriría 9 si soy el mando policial, yo abriría 20. Y si el del radar no me marca más, yo, si tengo todavía tiempo con la máquina, me abro 3 líneas más, por si acaso. Pero esa es mi opinión personal. Eso es un tema absolutamente judicializado, con mandos, expertos, que ellos sabrán lo que hacen o lo que dejan de hacer. Antes has dicho que la zona era complicada. ¿Por qué era una zona complicada? Bueno, es complicada por muchos factores, porque, por ejemplo, el primero y más importante, en mi opinión, que no hay ninguna referencia. Es una finca de 300 hectáreas, que son maíz, estas plantaciones de maíz grandes, que aquí detrás a la izquierda, digamos, que hay una gasolinera, que es la que nombra Carcaño, pero la carretera es absolutamente recta. No hay nada, no hay, no sé, un poste repetidor, no hay un hospital, no hay nada. Hay unos cuantos árboles y los maizales, por lo tanto es muy difícil, incluso aunque el asesino quiera colaborar, el poder posicionarte bien cuando tú has estado de noche ahí. Cuando habías tomado no sé cuántos porros, cuando pasa lo que pasa y tú vas detrás en teoría, del que ordena el enterramiento. Y yo, por ejemplo, en eso soy motorista. Si a mí me lleva un amigo en el coche, yo no sé ni dónde voy. Y él lo explicaba así. A mí me llevaban y yo iba, estaba lloviendo, pues no sé dónde he estado. Bastante es que se pone en la finca y te dice por aquí. Pero le mueves 500 metros, que es la misma visión, y te dice por aquí. Yo no creo que no quiera colaborar en eso, sino que es una persona muy limitada intelectualmente y que no sabe más. O sea, esa es la sensación que tú tuviste al conocerle, ¿no? Claro, y cuando digo también complicado, pues que el nivel intelectual de todos estos chavalillos pues deja mucho que desear, y educativo y de todo. Entonces no hay de dónde tirar. ¿Carcaño tenía un perfil criminal por lo que tú has podido tratar con ellos? Yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni criminalístico, pero... Las sensaciones, por ejemplo, comparado con José Bretón. Con José Bretón. No. José Bretón es un psicópata de libro, pero de libro, no hace falta ser psiquiatra para verlo, solo con ver esa mirada que tiene. Yo, fíjate la burrada que voy a decir, y se lo he comentado al padre de Marta, en mi opinión, Miguel Carcaño es inocente del asesinato de esta niña, ¿eh? Él no es quien la mata, es cómplice, pero no es el criminal fundamental en esta historia. Entonces, también os digo que, por ejemplo, un comisario en este tema me dice: Avial, podemos matar cualquiera, pero desde luego este Miguel Carcaño no es capaz de esconder el cuerpo, es imposible. No tenía ni coche, estaba drogado, 19 años, coeficiente intelectual de 92 debe de tener, pero otra persona sí lo ha hecho, que es otra persona más mayor y que sí tiene un coeficiente intelectual más alto, ¿no? Entonces, asesinos, pues lo que te dice la policía, cualquiera puede ser, pero criminal es diferente. O sea, tú puedes tener una discusión con un taxista en la calle, sacas una barra de hierro, le das mal y te lo cargas. ¿Has matado a alguien? ¿Eres un asesino? Bueno, pues sí, pero es un homicidio imprudente o como lo quieras llamar. Pero ya tener la sangre fría de esconder un cuerpo en esas circunstancias no es nada fácil. Y eso no lo hace un nivel intelectual como el que tiene Carcaño, yo creo. La verdad que tu oficio creo que
que ayuda muchísimo a las víctimas, ¿no? A los padres y a esta gente, ¿no? Porque encuentras un cadáver y la verdad es que eso es una cosa súper bonita. Antes me comentaste que llegaste a... Te dieron otra medalla, ¿no? Por descubrir 500 cadáveres, ¿no? No, a ver, eso sí, pero no son víctimas de crimen. Es una situación prácticamente idéntica a la que ha sucedido en Valencia, pero en Libia, esto fue en septiembre del 23. Y nosotros, a través de la Embajada Española, que nos lo pidió, porque habíamos hecho unos trabajos en Libia de otro tipo, en 24 horas estábamos ahí con bomberos y perros españoles. Pero todos los trabajos de búsqueda geofísica los hicimos nosotros para 7 equipos internacionales, que eran pues de Francia, de Túnez, en fin, de otros países que iban ahí a ayudar. Y nosotros tuvimos que parar ya porque nuestra misión fundamental era intentar encontrar supervivientes. Empezamos con los sensores aéreos termográficos que detectan, imaginaros un niño perdido en un bosque, ¿no? Pues tú puedes graduar el dron para una temperatura determinada y solamente te va a detectar el niño y yo qué sé, pues un jabalí o lo que haya, ¿vale? Entonces eso lo empezamos a utilizar esa misma noche y luego con georradar ya lo pasábamos por el suelo o desde una embarcación también para coches con cuerpos dentro, pero eran ya todo fallecidos. Entonces tuvimos como 7 o 8 días, ya las posibilidades de encontrar a alguien con vida eran 0 prácticamente, y lo dejamos así, pero no llegamos a hacer un cuenteo exacto, pero yo diría que más de 500 sí, que los equipos ya de los bomberos y de los forenses iban recuperando después. Vaya locura, 500 Sí. personas. Eso fue en una proporción de víctimas más grande que Hiroshima en relación a la población. Ahí había 100.000 personas y murieron más o menos 30.000 en 45 minutos. También tengo entendido que descubriste los huesos de Cervantes, ¿no? Sí, bueno, eso fue un empeño personal mío de estando en una búsqueda de... No creo que esto te lo pidiese nadie, ¿no? Esto fue que fuiste tú a hacerlo porque sí. ¿O No, te lo pidió no, alguien? por eso os lo cuento. Esto viene justamente de una víctima de crimen que estamos, no me acuerdo si localizando o de las que no hemos localizado. Igual que digo que tengo 13 víctimas de crimen, pues habré hecho 50 operativos para buscar víctimas de crimen, de los cuales pues 2/3 partes salen negativo. Pero repito, nunca nadie ha encontrado luego ahí los cuerpos, ¿no? Sino que no están. En una de estas, nunca se me olvidará, había un periodista del País que se llama Rafael Fraguas, que él, no sé por qué, cuando después estamos hablando con ellos, o en fin, él me dice, ¿y por qué no buscáis a Cervantes, que está perdido? Pero yo pensaba que era una broma, como que Cervantes está perdido, no sé qué, total, que lo empiezas a mirar ahí en internet y ves que está perdido, ¿no? Que no se sabe dónde está, que no sé qué, y 3 años después nos autorizaron a hacer la búsqueda, pero 3 años después. ¿A quién tuvisteis que pedir permiso para buscar los huesos de A la Cervantes? iglesia. Es un convento de clausura de monjas, que no puedes entrar hombres. El Ayuntamiento de Madrid confió en el tema. Un concejal, en este caso que era el de Cultura, Pedro Corral, y la alcaldesa Ana Botella. Ellos dijeron sí, no puede ser que Cervantes no esté localizado. Y luego, a través de un sacerdote, que es una maravilla, el padre Jorge Teulón, él fue a hablar con las monjas y ya consiguió el permiso. Pero igual, eso es una búsqueda que uno sueña con encontrar un ataúd como los que encontramos, ¿eh? Encontramos, por ejemplo, un sacerdote con toda su ropa digamos de misa, preciosa, con los colores todavía que se veían, y un papel, por cierto, en su bolsillo, que estaba intacto, estaba como momificado. Bueno, pues nuestra idea de encontrar... ¿Qué ponía en el papel? Unos números, rarísimo. Todavía no se sabe qué quiere decir eso. Yo creo que era nuestra bendición de Isos. Eran los... unos números. No serían unas Un coordenadas, código. unas coordenadas a lo mejor. No sé, hay toda clase de hipótesis de los especialistas que todavía siguen investigándolo. Ostras, estaría guay traer al podcast, Pero yo creo, el a un especialista de los que lo investigó. Se veía como si lo hubieras escrito tú ayer, ¿eh? Sí, o sea, Como estaba... ese papel de la mesa. ¿Y cómo Sí. se conservaba también? Pues no lo sabemos. Eso es un poco, según el forense, en las condiciones que no han cambiado de humedad y de posición, pues bueno, hay veces que eso lo hacen los cuerpos, ¿no? Se saponifican o algo así, me parece que se llama. Pero ahí estaba. Entonces, claro, uno piensa, Miguel de Cervantes le vamos a encontrar ahí en su ataúd sujetando el Quijote aquí, con la mano. Y una de las dos manos va a estar así.
porque le llamaban manco, pero no era manco, era que tenía no sé qué, que la mano era así. Pues no. ¿Qué aparece de Cervantes? Unos fragmentos de hueso que los forenses, por los datos que encuentra Jorge Teulón, indica que coincide con una caja de reducción que encontramos, que era la que más profunda estaba. Ahí está Cervantes, pero no hay un cuerpo entero. Ese cuerpo estaba enterrado en otra iglesia y en ese tiempo no había forenses. Las monjas encargaron a unos obreros que cogieran los huesos y los llevaran a esta caja a la nueva iglesia. Por tanto, cogieron lo que se les ocurrió. Pero ahí estaban los huesos de Cervantes. Es curioso, porque bueno, para los que estéis viendo el podcast desde muchos sitios, nosotros somos de Alcalá de Henares, ¿no? ¿Dónde se encontraron los huesos de Cervantes? En el convento de las Trinitarias. Está muy cerca de Atocha, en Madrid. Que era donde, al morir ahí, en esa zona, en ese barrio, era el mismo barrio donde vivían todos. Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, se amaban, odiaban entre ellos, ¿no? Y cuando muere, las monjas le entierran, le autorizan a enterrarle ahí a Miguel de Cervantes. Qué bonito. ¿Hay casos que crees que deberían retomarse? ¿Cuál crees que deberían retomarse a día de hoy? Hombre, pues estos que estamos hablando: Marta del Castillo, Ángeles Turera, Publio Cordón y alguno más. ¿Crees que con la tecnología que ha avanzado un poquito más, crees que se podría hacer esas investigaciones que serían más fáciles de resolver? Pero a ver, aquí el fallo fundamental no es la tecnología, ni que haya mejorado, o ni la experiencia, que ya tenemos mucha más. Es el sitio donde buscas. No es tan fácil. Para ti, si no hay datos de un sitio concreto, ¿dónde metemos el georradar? Me pongo a pasear por Sevilla con el georradar. Eso no sirve de nada. ¿Para ti qué tiene que tener una investigación policial bueno para que a ti te ayude con el georradar? Fíjate, más que la investigación policial, la confianza del policía. El que a mí me mire a los ojos y me diga: Luis, como me ha pasado varias veces, están aquí, encuéntralo. Yo, con que me diga eso, te digo que aparecen. Porque yo no sé lo que él ha investigado, pero esa seguridad que tiene él de decirme: es esta finca, es esta casa, es este lago, yo en eso soy muy de blanco o negro. Si yo veo esa seguridad, yo sé que tienen razón. No necesito preguntarle por qué saca esa conclusión. ¿Vale? Con eso a mí me vale. Y normalmente ha funcionado. ¿Alguna vez un policía te ha presionado para que no muestres algún hallazgo? Bueno, a ver, te presionan constantemente para que ni parpadees. Si ya hemos encontrado algo, ellos, por ejemplo, rápidamente pues intentan utilizar esos datos para detener al asesino o lo que sea. Entonces no interesa que vayas pegando saltos ahí por la calle cuando normalmente tienes cámaras de televisión delante. Eso es normal, ¿vale? Pero nunca se ha escondido ninguna evidencia ni nada, nunca. Al revés. Ellos quedan súper agradecidos, y aparte que es un trabajo multidisciplinar. Nosotros somos una fase nada más. Es igual de importante la investigación policial que nuestro trabajo, que el trabajo luego de policía científica. ¿Vale? Lo que pasa es que tú les das los datos para poder hacerlo bien. Por ejemplo, un cuerpo enterrado. Entonces les decimos, no solo que aquí está el cuerpo, sino la profundidad. Les decimos, pues mire, tiene 2 capas de cemento encima y luego tiene una de cal. Tiene usted que cavar hasta 1,70 m. Y claro, se te quedan así y les dices, y me dicen, bueno, al haber cemento, ¿podemos traer máquina? Le digo, sí, pero tiene que quitarlo capa a capa y, por ejemplo, deje un margen de seguridad, quíteme 1 metro y a partir de ahí que lo hagan ya los de policía científica a mano. Y llega desde aquí hasta allí. Por lo tanto, ellos pueden abrir aquí más para tener un acceso luego a los policías lateral al cuerpo. Es decir, les estás dando una serie de datos muy, muy valiosos para ellos. O les dices, aparte del cuerpo, parece que hay algún elemento auxiliar cercano, por ejemplo, un teléfono móvil o unas llaves. El teléfono móvil les vuelve loco siempre. Pues no sé por qué a las investigaciones policiales los teléfonos son fundamentales para ellos. Ese tipo de cosas, sí. Imagino que no, pero en alguna investigación en la que hayáis tenido que buscar un cadáver en alguna zona, sin querer, ¿os habéis encontrado otro cadáver? ¿O hay alguna historia que conozcas de que esto haya ocurrido? No, en lo que te puedes encontrar en superficies grandes es, sí, otros restos humanos que no son los de la víctima. Por ejemplo, pues buscando a Ángeles Turera en el último sitio, es un lugar de Córdoba donde hubo batallas de la Guerra Civil. Entonces lo que hemos encontrado es una fosa que parece ser claramente una fosa de la Guerra Civil, pero no el cadáver de esta mujer, porque es mucho más largo y grande. Y entonces cuando eso lo estudian,
Te dicen los historiadores, sí, allá había una zona de tal brigada o tal lo que sea. Si pudieras retomar algún caso, ¿cuál sería? Pues el caso de Marta del Castillo, obviamente, de Publio Cordón, de Ángeles Zurera, y hay 2 casos, pero no voy a nombrarlos con nombre y apellido porque por respeto a las familias, ¿no? También muy desgraciados, ¿no? Uno es un hombre asesinado por su pareja homosexual, que tampoco ha aparecido, ¿vale? Estamos hablando de Andalucía y que yo me he implicado también bastante en la búsqueda para la Guardia Civil y la familia. Y otro caso en el norte, igual, que ese sí se está estudiando mucho y yo creo que va a haber una resolución favorable a que lo van a encontrar la policía, conmigo o sin mí. Esos 5 casos, digamos, son los que más me parecería de justicia el intentar finalizarlos, pero es verdad también que hay otros decenas o centenares de desaparecidos, de presuntas víctimas de crimen, que no tienen notoriedad y desconozco el motivo exactamente, ¿no? Que también tienen derecho a que se busque. De estos casos, dime un fallo gordo en esas investigaciones. A ver, en todas las investigaciones hay fallos, tanto las nuestras como las policiales, las judiciales, siempre hay algún error, ¿no? Yo me estoy acordando del caso justo de Marta del Castillo, que parece ser que cuando se detiene a Miguel Carcaño, él en un momento dado se derrumba y dice: os voy a llevar a donde está el cuerpo, y en el camino hay alguien que se equivoca y que le hace una pregunta, ¿no? ¿La habéis tirado al río? Y él dice: sí, la hemos tirado al río. Y entonces se centra todo en la búsqueda del río. Y claro, hay que tener en cuenta que luego intervienen ya los abogados defensores de todos estos implicados, ¿no? Y todos, curiosamente, pues empiezan a hablar del río también, ¿no? Eso creo que fue un error bastante malo. El hacerle la pregunta, ¿no? Mientras nunca debes de inducir, creo, a una respuesta a un presunto criminal, ¿no? Porque se puede agarrar a eso perfectamente. Vale, una pregunta. ¿Es posible que se investiguen más los casos que cogen más publicidad en los medios que los que no? No necesariamente. Yo he hecho un poco un estudio, ¿no? Siempre de por qué unos casos son más mediáticos que otros y no hay un parámetro común. Es, yo creo que casualidad, determinadas circunstancias. Te hacen que uno sea más mediático y otro no. Pero yo estoy convencido que la policía hace el mismo esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los casos mediáticos hay como un esfuerzo sobrevenido de que, como están en la opinión pública, pues siempre hay más noticias y más investigación o más empuje. Es decir, se retroalimenta cada una de las dos cosas, ¿no? Pero la policía investiga igual un caso famoso que uno que no sea la policía, digo, y la Guardia Civil y la Ertzaintza y los Mossos. Eso le es indiferente. Y hay muchísimos casos que parecen abandonados, pero a mí me consta que se siguen investigando. ¿Hasta cuándo se puede seguir investigando un caso? Bueno, en el caso judicial hay unos límites, entiendo, ¿no? Un homicidio me parece que son 20 años. ¿Cuáles son los costes de las búsquedas a la hora de buscar estas víctimas? Bueno, son costes bastante elevados. Lo que pasa que no en relación a mí. Nosotros nunca cobramos por estos trabajos, ¿no? En determinadas circunstancias, pues la policía te pone el alojamiento o el transporte o determinadas cosas, pero nunca una factura como tal. Yo me he negado siempre a... A ver, hay que entender que desde mi punto de vista, lo que tenían que tener, y ya lo van teniendo, son las fuerzas de seguridad de estos sistemas. Si uno llama a un bombero, no tiene que pagarle, ¿no? Entonces, en este caso, y menos aún, nos hemos negado siempre a búsquedas pagadas por las familias, ¿no? Si podemos hacerlo gratuitamente lo hacemos, y si no, no lo hacemos. Y en este caso los costes son altísimos, pero porque claro, estás, entiendo yo, calculando, cuando esto lo suelen hacer los juzgados para ver las repercusiones que tiene luego en las condenas, que tienen que indemnizar. Estás hablando de muchas cientos de horas o miles de horas de investigación que tienen unos sueldos de investigadores policiales o de forenses o de lo que sea. En ese caso, luego hay gastos pues de maquinaria o de lo que sea para la fase de verificación y son costes muy altos. ¿Tienes constancia de que puede salirle
un caso de estos? Por ejemplo, un caso mediático, que que puede costar? Que yo sepa, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo llevaban en gastos entre 1 millón y 2 de euros. De gastos de búsqueda, de investigación. Y en otros casos, a lo mejor no llegan a estas cifras, pero también son altos, sí. ¿Cuánto es el máximo tiempo que te has tirado dentro de una investigación buscando cadáveres? Bueno, todavía no se puede decir un plazo final. En el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo, pues desde el año 2013 que empezamos y estamos en el 2025. Pero no diariamente, claro, siempre que haya alguna novedad o que me pidan algo, yo ahí estaré. Publio Cordón, ahora mismo no me acuerdo el año en el que lo matan, pero también hace ya cerca de 20 años, entiendo yo, porque iba a prescribir. Cuando hablamos de prescribir, si un juzgado vuelve a iniciar la investigación, ya el plazo vuelve a empezar, ¿eh? Eso es importante que lo sepa la gente, que no es decir 20 años exactamente bien, pero si hay datos que hacen que un juzgado reabra el caso, ya no se cumplen lo de los 20 años, tengo entendido, ¿eh? Es decir, que puede continuar después, pero tiene que haber novedades como para que, digamos, se rompa ese plazo de prescripción. O sea, que es decir, el criminal, si no se reabre la investigación en 20 años, por así decirlo, 20 años y un día, prescribe. Puede venir mañana a su programa y decir: he matado a Marta del Castillo, y nunca se le podría juzgar. Wow. Eso es, a ver, típico de una legislación sobreprotectora de los derechos de los criminales. Esto en otros países no pasa. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos te pueden detener mañana porque hayas hecho algo en 1975 y te meten una condena tremenda. Aquí en Europa somos más laxos y en España yo creo que todavía más. ¿Qué opinas de las leyes españolas? Pues, en mi opinión, lo acabo de decir, yo creo, son sobreprotectoras de los derechos de los criminales y infraprotectoras de los derechos de las familias de las víctimas. ¿En qué más leyes, por ejemplo, te apoyas para decir que los criminales están sobreprotegidos a nivel legislativo? Bueno, que, por ejemplo, os estoy poniendo el ejemplo, valga la redundancia, de José Bretón. A mí me indicaba la policía: oiga, no le diga nada ni le conteste, porque se puede aprovechar de eso sus abogados para pues iniciar una querella por falso testimonio, por injurias, por calumnias o por lo que sea. O sea, tienen más instrumentos que las víctimas. Eso yo creo que es de sentido común. Es decir, ahora mismo está más protegido legalmente Carcaño y los otros implicados que el padre de Marta del Castillo. Padre de Marta Castillo a veces se le va por la rabia una frase desafortunada y puede tener consecuencias judiciales. En cambio, a los criminales o presuntos criminales, pues que yo sepa, no les pasa nada. O sea, si por ejemplo el padre de Marta del Castillo en medio de un juicio le da por insultar a los presuntos asesinos, ¿podría entrar en juicios por ello? Hombre, por supuesto. O que no se le vaya la mano si se encuentra un día a uno de estos por la calle y le da un bofetón. Pues tendría consecuencias muy, muy graves. Madre mía. A mí me da rabia cómo están hechas las leyes, macho. O sea, y lo voy a volver a repetir, aunque se me desmonetice eso. El hijo de Bretón. ¿Cómo le juzgarías tú? Bueno, con una justicia como la que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. Este hombre hubiera sido condenado a cadena perpetua y 100 años más. Y ese hombre no sale de una prisión de máxima seguridad de Nebraska. No sale. ¿Os acordáis de Charles Manson? No. Bueno, pues es un asesino muy famoso de los años 70 que mató a una actriz que se llamaba Sharon Tate, que era la mujer de un director de cine. No me acuerdo el nombre ahora mismo. Ese hombre sigue en prisión. Sigue en prisión y todos los años él pide la libertad condicional. Y lleva, no me acuerdo el año, pero ponte desde el año 75, del año 80, en la prisión. Y no va a salir nunca. Está condenado a cadena perpetua y la Junta de Revisión le dice no. José Bretón, que yo sepa, en pocos años va a estar en la calle, paseando por Córdoba. Porque hay que rehabilitar a los presos. ¿Rehabilitar? ¿Tú crees en eso? Sí. No. A ver, en presos... Me estoy acordando del Lute también, que era un forajido en España en los años 60, 70, muy famoso, que luego se hizo abogado,
pues el hombre tenía hambre y robaba gallinas y lo que sea. Pero un delincuente sexual o un asesino, en este caso, por ejemplo, de niños, ¿no? Como es José Bretón, eso no tiene ningún sentido porque son psicópatas, no tienen empatía, no se rehabilitan. Por ejemplo, parece ser, ¿no? Los criminales de índole sexual es muy difícil que se rehabiliten. Muy, muy difícil, por no decir que imposible. Ahora, ¿eso va en contra de las leyes y del buenismo que tenemos en este mundo? Pues sí, hay que intentar rehabilitarlos, y están en la prisión y tienen televisión y tienen internet y tienen piscina para que no estén muy mal, y las víctimas están en los cementerios y las familiares de las víctimas pues llevándole flores cuando tienen cementerio donde llevarle, porque en determinados casos, como el de Marta del Castillo, no hay ningún cementerio donde llevarle flores. Entonces, en mi opinión, es de sentido común que efectivamente, por el motivo que sea, las leyes están protegiendo más a los criminales que a los delincuentes. Y, por ejemplo, me estoy acordando también de un señor bastante mayor que le agreden, entran en su casa de noche a robar, el hombre saca la escopeta y mata al ladrón, y se ha pasado, me parece, que 1 año en la cárcel. No sé si ahora creo que le han sacado. Ese señor en Estados Unidos, y que no tengo ningún interés en defender a Estados Unidos, y menos en estos días con lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Pero en Estados Unidos ese señor no hubiera pisado ni la comisaría. Él llama a la policía, viene la policía, los forenses se llevan el cadáver de ese tío, que ahí se llama trespassing. No hace falta ni que robes, sino que estás entrando en una propiedad privada. Y las leyes ahí permiten la autodefensa. Y ese señor mayor, asustado por la noche, le pega 2 tiros al criminal y está en la cárcel él, y tiene que indemnizar al criminal. En Estados Unidos ese señor se lo llevan al forense, y como yo he llegado a ver, y lo podéis ver en algún YouTube, ¿no? Sheriff de ahí, que son los comisarios, felicitando a la persona que ha eliminado al delincuente. Ahora, estoy hablando de 2 extremos, ¿eh? Las leyes españolas totalmente permisivas y las leyes norteamericanas, que son tremendas también, ¿no? Pero me inclino más por esa otra ley, que el que sufra sea el delincuente que no la víctima. En un podcast que hemos hecho recientemente con Alvise, mencionamos el tema de las prisiones, y él comenta que le gustaría implementar las prisiones de El Salvador aquí en España. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, a mí las prisiones de El Salvador, porque sigo bastante el tema, me parecen perfectas. Es decir, ha cambiado la mirada. Ahora mismo los criminales son los que están en condiciones bastante duras, pero ahora mismo El Salvador creo que ha pasado de ser el país número 180 en mala situación de crímenes, ha pasado a ser el 6º. Por lo tanto, la gente, yo creo que está feliz, porque es muy fácil que estemos hablando aquí de derechos, de constituciones, de salvaguarda de los derechos de los delincuentes porque han sufrido de jóvenes, y la gente lo único que quiere es que su hija salga, llegue al colegio y vuelva sana y salva. Y entonces eso es lo que tiene, parece ser, ahora mismo la población de El Salvador. Por lo tanto, en cuanto a esas megacárceles muy duras, totalmente de acuerdo, pero son impracticables pensar que en las circunstancias actuales en Europa, no solo en España, se puedan aprobar esos sistemas. La idiosincrasia de la gente y la coyuntura son totalmente diferentes, yo creo. Entonces, muy, muy difícil el que en Europa eso se pueda implementar. Sería un cambio tan radical del pensamiento de la población en general que me cuesta creer que nosotros lleguemos a verlo en un futuro cercano. ¿Por qué crees que Europa realmente no quiere este tipo de cárceles o este tipo de sistemas? ¿Por qué no le interesa? No, porque están todos en el wokismo light de lo que decía el presidente de México, ¿no? Hace no mucho tiempo, el presidente anterior, López Obrador, la época de los abrazos con los delincuentes, no de las balas. Bueno, los abrazos en vez de balas, me parece que hay como 100.000 víctimas de asesinatos en México al año. ¿Vale? Entonces eso se ve que no funciona. Pero en Europa, que estamos más tranquilos, que tenemos un nivel de vida más alto, pues no sé por qué ha venido esta ola que empezó, por cierto, en Estados Unidos y Canadá, estas posiciones así,
Y entonces, yo no sé el motivo exactamente, pero nos hemos convertido en, entre comillas, las élites que dirigen los países, en defensores de que hay que rehabilitar a los delincuentes y que tienen sus derechos más que las víctimas. Pero el por qué no lo sé. Esto, por ejemplo, enlaza con que es verdad que hay que ayudar a los refugiados de determinados países, ¿no?, en la medida que se pueda. Pero llega un momento que lo que se percibe ya es invasión por parte de personal joven, normalmente masculino, que están entrando de países del norte de África o del Medio Oriente en Europa y no se están integrando. Y a su vez provoca la subida de determinados delitos, ¿no?, que se está viendo claramente. Pero eso no se dice normalmente en un medio de comunicación porque no es políticamente correcto, ¿no? Entonces, y además todos somos conscientes de que realmente la culpa no es de estos jóvenes que están entrando de otros países, porque al final ellos vienen de otro tipo de países con otra cultura, sino que es proveniente la culpa del gobierno, que es el que lo está gestionando de mala manera. ¿De qué manera gestionarías tú, por ejemplo, esta situación que tenemos de jóvenes extranjeros que entran y no tienen, por así decirlo, ningún tipo de guía para obrar bien y acaban haciéndolo mal? bueno, yo creo, no lo sé, esto, digamos, supera un poco mi planteamiento, ¿no? Pero yo entiendo que es de sentido común, por ejemplo, que haya una migración que sea socialmente muy parecida a lo que somos en España, ¿no? Por decir, toda Hispanoamérica, ¿vale? Punto número 1, estás trayendo gente de tu misma idioma, de tu misma religión y de una cultura muy parecida. Segundo lugar, ya independientemente de dónde vengan, méritos. Es decir, que venga gente aquí a aportar cosas, por lo tanto, gente que tenga estudios, que tenga carreras o que tenga algún estudio técnico, ¿no?, que vengan a trabajar. Y digamos que en tercer lugar, no sé cómo decirlo, como iban nuestros abuelos a Alemania, nadie se metía atravesando una frontera ilegalmente. Ibas con tu permiso de trabajo, con tu certificado médico y tu certificado de penales. Lo que es absolutamente absurdo, en mi opinión, es que ahora mismo, yo agarro el coche y me vuelvo a mi domicilio y entonces tengo, por ejemplo, un dron de la Dirección General de Tráfico con unos sensores fantásticos que me va a ver a 92 kilómetros por hora, va a llamar automáticamente a un coche patrulla porque tenía que ir a 80, me van a parar a la derecha, me van a hacer el control de alcoholemia, que me parece perfecto. Yo solo bebo Coca-Cola 00, no sé si se puede hacer publicidad. Quiero decir que no, ese no es mi problema. Me van a meter una multa tremenda, que está automatizado, que en la matrícula de mi coche va a llegar la carta me puede llegar la carta de la Dirección General de Tráfico antes de que yo llegue a mi domicilio, si por ejemplo estoy de vacaciones, ¿no?, en Valencia. Eso está fantástico. Pero ahora resulta que entonces un señor puede agarrar una patera en el norte de África y sin pasaporte, sin permiso, sin certificado médico, sin certificado de penales, llega a España y ese señor, en vez de ser expulsado, directamente es acogido por la Cruz Roja, por los organismos del gobierno, que está muy bien, le alimentan, le educan, le pagan, le ponen un sueldo, le dan un hotel, y bueno, pues ahí está integrado uno detrás de otro. Y si eso me parece muy bien, pero también hay que hacerlo con la gente que tenemos, ¿no?, en el país. Y tener tanta tecnología para, digamos, a la gente a la que le puedes sacar dinero, que es el señor que lleva un coche y el dron o el helicóptero de la DGT lo va a pillar porque es un señor que tiene una nómina y un banco y le van a embargar ese dinero, ahí te va a aplastar, digamos, el Estado en que tú estás cometiendo una ilegalidad, de acuerdo, o una falta, o como se quiera llamar. Pero estás dejando entonces que gente que comete delitos, como es entrar ilegalmente de un país a otro, esté bien visto y se llaman acto seguido con sus iPhone y vienen más. Eso es lo que yo no entiendo muy bien de la diferencia de leyes. Pero es un caso totalmente aparte de lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Tú crees que el choque cultural que se genera, ¿no?, con esta situación genera más crimen? Claro, porque es de sentido común. Hay mucha gente que viene, como dices tú, los chavales no es que vengan pensando, yo no pienso que vengan a delinquir, pero llega un momento que se ven en las calles, que ya la Cruz Roja, como tiene otros 5.000 que vienen, los tiene que sacar a las calles, están por ahí vagabundeando, ¿y qué van a hacer? Vienen de unas culturas y de unas sociedades
que no tienen esa pátina de educación que tenemos aquí en Europa, es normal, vienen de donde vengan, y directamente ¿qué van a hacer? Pues intentar delinquir para salir adelante. Se ven en grupos fuertes, jóvenes. Claro, jóvenes, y que nunca se han visto en una situación parecida, es decir, en sus países los tratan con perdón a patadas, y aquí les están dando un sueldecito, les están dando alojamiento, les están dando toda clase de ventajas sociales, y entonces se crecen y dicen, bueno, en mi país si yo movía un dedo, pues me pegaban 5 palizas, que no está bien hacerlo, obviamente, y aquí, en cambio, en España o en Francia o en Alemania, pues hacemos lo que queremos. Entonces, cada vez hay más rechazo, digamos, de la población autóctona que dice, bueno, yo no tengo unos servicios sociales iguales que tienen ellos. Yo estoy cotizando 50 años levantándome a las 4 de la mañana o a las 5 y resulta que tú puedes cruzar una frontera ilegalmente y te van a dar un sueldo y te van a dar una ropa y una alimentación y unas cosas. Esa dicotomía va a estallar tarde o temprano, y de hecho está pasando ya. Ahora hay una oleada, ¿no?, de crímenes en Francia, en Alemania, en Bélgica. O sea, es impensable hace 30 años o 20 pensar, como ha pasado el otro día, que 3 tipos han entrado con Kalashnikov en el metro de Bélgica y han empezado a pegar tiros por ahí. Eso ha pasado hace una semana o 2 en Bélgica. Y eso ya se ve como normal. Y luego, el que, por ejemplo, hay determinados atropellos o apuñalamientos que siempre son considerados desequilibrios mentales y problemas de no sé qué, cuando la gente que lo está perpetrando, pues son muy, muy fáciles de identificar, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, pues está aumentando. Yo entiendo que sí, que están aumentando los crímenes. Y en cambio, ya es extraño, fijaros, a ver si vosotros recordáis alguna vez que ahora un navajero de Vallecas te robe la cartera y sea como las películas del Vaquilla, que llamaban también de los años 80 o 90, es decir, un español heroinómano que te atraca un banco con la recortada y la navaja. Ya no hay esos casos, muy pocos. La mayoría son gente que ha venido de fuera. Eso es así. No es fascismo, no es no sé qué, no, es una realidad, queramos verla o no. Antes, bueno, por toda la información que estoy recabando, ¿no?, de todo lo que nos cuentas, nos has comentado que, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, no sé, se invertían como 2 millones de euros, creo que has dicho. Entre 1 y 2 millones creo que llevan gastados. Claro, yo imagino que al final todos los crímenes requieren un presupuesto para analizar, pues tanto como después del crimen, antes, ¿no? Claro. Se destina un dinero al final para esto. Cuantos más crímenes hay, por así decirlo, más dinero se invertirá en toda esta parte, ¿no? Lógico. Y no, ¿cómo gestionarías tú, por así decirlo, que estás muy presente en temas de crímenes y tal, cómo gestionarías tú esta situación para anteponer la solución al problema? Es decir, de que se gestione ese dinero en evitar que lleguen esos crímenes y no luego, cuando ya ocurren, después de toda la mala gestión, tener que gastar un montón de dinero en ello. Claro, pero eso es muy difícil. Eso ya se tienen que encargar, entiendo yo, los políticos, es decir, con un plan de prevención. Pero está claro, incluso cuando hablas con los médicos, ¿no?, por un problema médico te dicen siempre, cuesta muchísimo menos la prevención que luego el resultado, cuando hay que operar y dar unos medicamentos carísimos. No, si la prevención es, por ejemplo, pues no comer todo el día bacon, porque la grasa te sale por las orejas. En este caso es igual. No tengo ni idea, no me dedico a la política, yo soy un técnico geofísico, pero entiendo que sencillamente habría que tener un poquito más de rigor. Por ejemplo, lo que os he hablado de un dron que ahora mismo en la autopista nos detecta 92 kilómetros por hora, resulta que hay narcolanchas en el Guadalquivir que están ahí como en su casa. El otro día una persona privada sacó un dron suyo de estos de grabación personal y te grabó 5 o 6 tremendas lanchas con motores de 300 caballos en el Guadalquivir, ahí esperando a que terminara un temporal. Y ahí no hay drones ni hay helicópteros de la Guardia Civil que pueden detectar esas lanchas, que son mejores que los de la Guardia Civil. ¿Os acordáis hace poco cuando mataron a 2 guardias civiles en Barbate? Hace un año justo. Pues tienen la misma lancha que tengo yo, una Zodiac de 4 o 5 metros que utilizo yo para pescar. Eso es la lancha que tenía la Guardia Civil. Y los otros tenían un bicharraco de 8 o 10 metros de largo
con 4 o 5 motores, que en total eran 300 o 400 caballos, y los pasaron literalmente por encima. Ni siquiera los guardias se atrevieron a disparar. No se atrevieron porque sabían que iban a la cárcel si hacían eso. ¿Y los delincuentes dónde están? Con sus lanchas de 8 metros subiendo y bajando el Guadalquivir. El otro día yo vi en televisión un desembarco de droga, también me parece que es en Huelva, donde se ve un tipo con una ametralladora. Pero no es guardia civil, es de los malos. Y está el tipo con la ametralladora o fusil de asalto, como lo queráis llamar, vigilando que no venga o la Guardia Civil o otros delincuentes a robarles la droga. Eso no es en México, no es en El Salvador de Bukele hace unos años, es en Huelva en el 2025. Y los guardias civiles que están patrullando esa zona van con su camiseta verde, que creo que están compradas en China, y llevan una pistola. No sé el modelo exacto, era una Glock o lo que sea. Tú imagínate una patrulla rural de la Guardia Civil que se encuentra con estos tipos con ametralladoras. No llevan ni coches blindados, eso por supuesto. Pues esa es la realidad que tenemos. Entonces, ¿de dónde se gasta el dinero? Pues por supuesto, gástalo en helicópteros artillados, en barcas con ametralladoras, como tienen los norteamericanos, y les das el alto, y si no, por lo menos les disparas a los motores. Pero en España no se puede hacer eso. No se te ocurra disparar a un narcotraficante. Estás acabado. Eso está claro que se debería cambiar ya. O sea, está claro que, por lo que hablamos siempre, que la delincuencia está aumentando en España, tanto que vienen extranjeros y la lían aquí, y al final las cárceles es que no cambian, siguen siendo igual que antes y las leyes igual de blandas. Y aunque se inviertan 1.000 millones de euros en las cárceles, siguen igual. Bueno, siguen igual, pero lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad. Lo que pasa que es verdad, a ver, por ejemplo, yo siempre he estado en contra de la tortura, siempre. Pues la tortura, casi te diría cínicamente, bueno, empiezas torturando a un peligroso, digamos, delincuente, ¿no? Estos casos que siempre se plantean, si hay un delincuente que tiene secuestrada a una niña en un sótano, pero no dice dónde está, la niña va a morir. ¿Tú torturarías al delincuente? Sí. Yo aquí lo digo públicamente, yo torturaba al delincuente para salvar a la niña, porque el delincuente no quiere decir dónde está. Pues por supuesto que le torturaría. Pero ¿qué pasa? Que al final acabas torturando al portero de la esquina porque se ha dejado la puerta abierta. Es decir, hay que ser también un poco ecuánimes en eso, ¿no? Os voy a contar una anécdota del caso Marta del Castillo. En una de las búsquedas, yo el mes después viajo a Marruecos a hacer un trabajo. Y en la frontera, los aduaneros o los policías se nos quedan así mirando, claro, georradar, no sé qué, pues es un lío de papeleo, ¿no? Y ya viene el jefe de ese puesto y me dice, oiga, yo a usted le he visto en la tele, usted es policía y está con lo del caso de la niña. Le digo, no, yo soy director geofísico, pero estoy colaborando con ellos. Mi caso. El tío se me acerca y me dice, dígale por favor a su jefe que nos manden a ese chico, que yo se lo devuelvo con la posición de donde está la niña. Entonces yo le miro horrorizado y él me dice, no, quédese tranquilo, se lo voy a devolver vivo, pero va a tener clavado aquí en el pecho un papelito de dónde está esa niña. Ese hombre no lo estaba diciendo en broma, lo estaba diciendo en serio, y estoy convencido que lo cumple. O sea, los delincuentes tienen, ya detenidos, digo, tal facilidad, tal estatus normalizado, que yo hacía una broma, ¿no? A ver, broma, en estos casos es hasta horroroso, ¿no? Decirlo, pero, oiga, quítele a Carcaño la PlayStation. Con que le quites eso, ya te va a confesar algo. Pero tenían PlayStation ahí. Tienen piscina, tienen televisión, tienen comunicaciones, tiene cartas, tiene club de fans, creo. Carcaño tenía, por lo menos, club de fans. Chicas que le escribían porque le ven muy guapo. A un asesino. Entonces nos hemos vuelto locos todos. Es una vergüenza eso. Sí, pero es lo que hay. Me temo que es lo que hay. Yo creo que también influye mucho la desinformación. Por eso, de hecho, nosotros, muchos podcasts también nos gusta enterarnos, informarnos, centrarnos también en sacar cosas que los expertos sabéis y que no sabe el resto de la población. Pero creo que hoy en día la población está demasiado
distraída con millones de tonterías y no se dan cuenta de que realmente hay problemas muy gordos que al final, por ejemplo, la familia de Marta del Castillo y muchas otras que pasan con crímenes están sufriendo y están viendo cómo la gente de su alrededor les da igual que sigan existiendo este tipo de leyes o que sigan protegiendo tanto a los criminales. Claro. Al final son pocos, por así decirlo, los afectados en comparación con el número de personas que no tal. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, imaginaros a Antonio del Castillo andando con su mujer, con Eva, por la calle de Sevilla y encontrarse a cualquiera de estos implicados, que están tan panchos en la calle, menos Carcaño, que está en la cárcel. Y se tiene que apartar él, porque a lo mejor el otro le denuncia por acoso, por estar como siguiéndole, y él está paseando por la calle. Las víctimas se tienen que esconder de los verdugos. Eso es tremendo, pero bueno, es lo que tenemos. El por qué no lo sé. Yo creo que eso tenía que estudiar los sociólogos o la gente, no sé el motivo, pero la vida se ha convertido en que los criminales tienen más derechos que las víctimas, punto. Los motivos serán miles, los desconozco, no es mi campo, pero yo creo que es un hecho bastante objetivo, que en general pues está pasando esto. Ahora, un criminal que está 6 años en la cárcel, pues yo no me gustaría estar ni un día en la cárcel, obviamente, pero 6 años por matar a alguien, ¿eso es una condena? ¿10 años? ¿15? Para mí, un criminal que mata a sangre fría a un niño o a una niña, o un violador, tenía que tener cadenas perpetuas, sin la menor duda. Pero ¿cómo cambias esto? Pues no lo sé. Yo solamente soy un técnico y yo intento ayudar en lo que puedo, que, por cierto, una de las ventajas fundamentales de estos sistemas es que te permiten resolver crímenes sin la colaboración del delincuente. ¿Vale? Porque como hoy no se le puede presionar al delincuente, entonces es muy difícil que él te confiese un crimen, claro, ¿para qué? Si le va a dar igual, va a tener su PlayStation y su piscina igual, confesando que sí confesar. Entonces, con estos sistemas no necesitas que el criminal, digamos, colabore. Tú directamente estás utilizando tecnología con una buena investigación policial para encontrar esas evidencias que pueden provocar la condena del criminal. Luis, por mi parte te quiero decir que ha sido un podcast tremendo. Te damos las gracias por el labor que haces, que ayudas un montón a todas estas víctimas y a los familiares que no logran conseguir el cadáver, los restos de sus familias. Te lo agradecemos un montón. La verdad que yo, por todo lo que he escuchado, también pareces una persona bastante íntegra y muy buena persona, tío, y me has caído fenomenal. Bueno, muchas gracias. Así que también te agradezco mucho que Sí. que hayas venido con esta actitud de contarnos esto a nosotros, que al final es contárselo a ellos, Claro. de dar toda esta información y hablar de cosas, pues bueno, que al final hay mucha gente que no quiere hablar, pero que hay veces que hay que echarle un poco de valor, ¿no? Uh-huh. Y no mirar tanto por el cuidadoso, ¿no? De da igual, sino decir, oye, mira, hay que echarle un par de huevos, por así decirlo, y hablar también de lo que se tiene que hablar, ¿no? De todas estas cosas que pasan, que el mundo no se entera. Entonces, pues también te lo agradecemos un montón, que hayas venido con esta actitud y que hayamos tenido este pedazo de podcast. Y bueno, pues yo también he resuelto todas mis preguntas, pero solamente nos queda una, que es la que le hacemos aquí a todos los invitados que pasan por este podcast desde el primero, que es What's Your Exodus, que es cuál es tu Exodus, ¿vale? Que es el nombre de nuestro podcast. Sí. Significa cuál fue el momento de tu vida que ha marcado un antes y un después. Pero profesionalmente dices... Puede ser profesional, algo personal. Es el momento que puedes tener dos. Sí. Es que es muy complicado. Yo creo que cuando conocí a mi mujer, eso me cambió la vida. ¿Por qué? Porque es una mujer maravillosa y que me ha aguantado todos estos años y me ha dado 2 hijos también maravillosos y soy el hombre más feliz del mundo en ese aspecto. Eso yo creo que es más importante que el aspecto profesional o social o como lo quieras llamar. Eso para mí es lo más importante.
Qué bonito. bonito. Qué contenta Sí. se va a poner cuando vea tu podcast. No sé si llegará a verlo con lo largo que es, pero espero que sí. Ha merecido la pena, eso seguro. Bueno, perfecto, Luis, pues muchísimas gracias y nada, si en algún momento vemos que en algún debate de los que montamos te pudiera interesar estar aquí, ya sabes que estás más que invitado. Encantado, ha sido un verdadero placer y me parece curiosísimo y muy interesante lo que hacéis y me imagino que también no debe ser fácil el poder hacer estas cosas con esta calidad y he estado muy a gusto y encantado con vosotros. Muchas gracias, Luis. Igualmente, Luis, muchísimas gracias por venir.